Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Edna López y es un gusto poderles dar la bienvenida a este nuevo evento de Quality Assist. Agradecemos infinitamente el valor de su tiempo e interés que se toman al conectarse para estar en nuestras sesiones. Como ha sido a lo largo de este año, a través de los diferentes eventos que ya hemos realizado, donde abordamos temas de actualidad con especialistas que nos han permitido entregarles información, datos, experiencias y consejos prácticos con el objetivo de que les sean de utilidad para la vida cotidiana, desde el ámbito personal, familiar, laboral y profesional. En esta ocasión, el título de nuestro webinar es El otro lado del COVID, secuelas del SARS-CoV-2. Y para esta sesión tenemos el honor que nos acompañe el doctor Humberto Anduaga Pino y el licenciado Pedro Amador, director comercial en Quality Assist. Nuestro especialista en el tema, el doctor Humberto Anduaga, es mexicano y tiene el título de médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, además de contar con un diplomado en humanismo y profesión por la misma universidad. Actualmente se encuentra cursando la maestría en gestión de instituciones y centros hospitalarios por la Universidad del Valle de México y cuenta con múltiples certificaciones internacionales. Es coordinador médico en la empresa Quality Assist, responsable de la implementación, atención y desarrollo del programa Seguimiento Médico Integral Activo. Ha escrito y publicado diferentes artículos para el blog de la página de Quality, apasionado del aprendizaje y del uso de las nuevas tecnologías para facilitar el trabajo de las personas. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Anduaga, agradeciendo su participación y les recuerdo que durante el evento pueden enviar sus preguntas a través del chat y estas serán atendidas al finalizar la charla por el doctor. Adelante, doctor Anduaga. Hola, buenas tardes. Gracias, Edna, por la presentación. Buenas tardes a todos. Nuevamente les doy la bienvenida y en esta ocasión platicaremos respecto a un tema sobre el cual seguimos aprendiendo y actualizándonos constantemente debido a que al ser una enfermedad relativamente nueva, pues no conocemos, solo conocemos las secuelas a corto plazo, pero se siguen estudiando y conociendo las secuelas a mediano y a largo plazo. El otro lado del COVID-19, síndrome post-COVID. Y pues a manera de introducción y para ponernos un poco en contexto, vamos a recordar algunos de los conceptos que me parece importante recordar y o definir. Recordemos por que la infección viral, la infección por COVID-19 es una infección viral causada por el virus SARS-CoV-2. Esto por sus siglas en inglés que significan un síndrome respiratorio agudo severo causado por el coronavirus 2. Esta enfermedad fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020. Y bueno, la definición, empezaremos por definir lo que es un síndrome. Me parece importante conocer el término para poder entender como un poco mejor de lo que estamos hablando. El síndrome lo definimos como un conjunto de síntomas y signos o afecciones que sugieren la presencia de cierta enfermedad o una mayor probabilidad de padecerla. Por poner un ejemplo, son miles de síndromes en medicina. Por poner un ejemplo, el síndrome metabólico, que es muy común en México, es un conjunto de obesidad, resistencia a la insulina, aumento del colesterol y triglicéridos, lo cual nos confiere una mayor probabilidad de padecer enfermedades crónico-degenerativas, principalmente diabetes, afecciones cardíacas o hipertensión arterial sistémica. Y pues bueno, gracias a esto y gracias a todas estas manifestaciones, pues el problema se ha vuelto de interés de la salud pública para todos los países, debido a que hay un difícil control en los contagios, a todas las secuelas que esta enfermedad causa y las cuales pueden llegar incluso a ser incapacitantes a largo plazo.
disminuyendo así pues la calidad de vida de los pacientes, de sus familias, su capacidad de producción y causando impactos económicos y sociales en todos los niveles que tenemos. Es por eso que consideramos importante pues hablar respecto o ahondar en el tema de las secuelas del COVID-19. Y pues vamos a entrar ya de lleno al tema, el síndrome post-COVID-19, como lo llamamos. En la literatura lo podemos encontrar de distintos nombres, ya que aún no se ha homologado un nombre específico. Entre ellos, pues contamos con el nombre de afección por post-COVID-19, el COVID-19 persistente, síndrome crónico de COVID-19, long COVID, entre otros. Pero el más usado y por el que decidimos llamarlo así es el síndrome post-COVID-19. El síndrome post-COVID-19 se trata de lo que ya decíamos, un conjunto de signos o síntomas que se extienden más allá de las 3 semanas posterior al cuadro clínico inicial y se puede extender hasta meses o años posterior a la resolución del cuadro clínico agudo. Desde luego, son múltiples secuelas, son múltiples aparatos los que se ven afectados, se necesita un manejo multidisciplinario para resolver por completo estas secuelas. Aquí hay un poco de estadística. Respecto al síndrome, la incidencia de este síndrome es de 4 de cada 5 personas van a presentar por lo menos una manifestación de alguna secuela del COVID-19. Esto quiere decir que el 90% de la población que se recupera del cuadro agudo, que logra recuperarse del cuadro, va a presentar alguna secuela o alguna manifestación post-COVID-19. Como todas las enfermedades, hay factores de riesgo en esta también, factores de riesgo que aumentan la severidad tanto de la infección como de las secuelas posteriores a la infección y la incidencia o la aparición de estas secuelas. En este caso, hablando específicamente del COVID-19, eh, que el paciente haya tenido un ingreso a una unidad de cuidados intensivos, que haya presentado durante su cuadro agudo insuficiencia respiratoria, neumonía severa o comorbilidades asociadas, las que ya conocemos, como la diabetes, hipertensión, cáncer, alguna enfermedad que vuelva inmunocomprometido al paciente, ¿no? Obesidad, patologías pulmonares previas incluso. Aquí tenemos otro más de estadística. Esta es una gráfica donde concentré el consenso de los datos que recabé sobre las manifestaciones más comunes del síndrome. En primer lugar, tenemos la ansiedad y la depresión. En segundo lugar, la disnea y la fatiga. En tercer lugar, el dolor de cabeza y pérdida de la memoria, manifestaciones más neurológicas. Por lo que vemos, por como podemos ver, no son solo pulmonares. Se van más allá de lo pulmonar, puede afectar cualquier otro sector en el cuerpo. La tos, que es un síntoma muy molesto y de lo que más se quejan a veces los pacientes, porque pensamos que la tos está asociada como al contagio, que sí está asociada al contagio, pero dentro de los días de latencia posterior a esto ya no contagian. Y la anosmia y la disgeusia, que es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, que también pues, es uno de los síntomas más molestos. Y pues ya hablando más específicamente acerca de las secuelas o de los aparatos que se pueden afectar, tenemos las secuelas respiratorias. Estas son causadas por la fisiopatología y la historia natural de la enfermedad, que actúa pues principalmente en los pulmones, dentro de los cuales se describen o se manifiestan la fatiga como principal, la disnea o la falta de aire, la tos y el dolor torácico. Todo esto es causado pues debido a las alteraciones que causa el virus en la función pulmonar, que incluso puede existir alteraciones pulmonares
en los estudios de imagen, en las radiografías, perdón, o en pruebas de esfuerzo que se realizan en pacientes, a pesar de que no presentan ningún síntoma o ninguna molestia, por lo que el hecho de que no presentemos síntomas o molestias de disnea, fatiga, tos, no nos excluye de tener alteraciones pulmonares después del COVID-19. Después tenemos las secuelas neurológicas, las cuales son causadas principalmente por el estado proinflamatorio que genera el virus en nuestro cuerpo y las alteraciones vasculares que se generan en la microcirculación cerebral. Entre ellas encontramos de las más comunes, pues la cefalea o dolor de cabeza posterior al COVID, mareos, astenia o cansancio, que es un tipo de cansancio más bien mental, por decirlo así, más allá de lo físico, en el cual los pacientes nos refieren o refieren este cansancio como la falta de energía o la falta de ganas para realizar sus tareas diarias o sus tareas que antes hacían sin ningún problema. Todo el tiempo se sienten cansados y pues también encontramos alteraciones en la memoria. Estas alteraciones en la memoria son principalmente problemas con la denominación de los objetos o de los nombres propios. Las personas refieren de repente no recordar nombres específicos de objetos específicos o se les dificulta nombrarlos, no es que lo olviden por completo, sino que se les dificulta nombrarlos o traerlos a la mente para expresarlos. Y de igual forma, alteración en la ejecución de tareas, lo que vemos muy seguido y a veces un poco normalizado, se lo asociamos a distracciones o demás, el hecho de ir al refrigerador y no recordar a qué iba o qué iba a hacer en el refrigerador. Posterior tenemos también las secuelas musculoesqueléticas. Estas su origen está dentro de la propia infección viral que afecta al músculo y la respuesta inmunológica que tiene nuestro cuerpo a la infección. Entre ellas encontramos otro tipo de fatiga diferente y que no tiene nada que ver con las que mencionamos anteriormente en secuelas pulmonares y neurológicas. Esto es una fatiga asociada a debilidad muscular. También podemos encontrar contracturas, calambres, mialgias o dolor de músculos y atrofia muscular. Tenemos este otro grupo de secuelas, las cuales, pues a mi parecer, son las más importantes y de las que más debemos poner atención, ya que son normalmente las últimas que les hacemos caso o las últimas que tratamos o las últimas que les damos importancia. Estas son las secuelas psicológicas, sobre todo con las cepas más recientes y además, sobre todo con las cepas más recientes, se han aumentado el registro de este tipo de secuelas, causando principalmente ansiedad y depresión post-COVID-19, alteraciones del sueño, ya sea que aumenta mucho su sueño, aunado al cansancio, a la astenia que hablábamos hace rato, o que disminuye su sueño o hay cierto grado de insomnio. Tienen una mayor dificultad para la concentración y para la realización de tareas y pues desde luego el estrés postraumático. Este estrés postraumático se causa o se produce no solo en COVID-19, se causa en se genera en cualquier persona posterior a experimentar situaciones ya sea de mucho miedo o de mucho peligro o muy impactantes. Y pues en este caso se presenta secundario a la infección post-COVID por el miedo que tenemos pues de enfermarnos de COVID, el miedo que tenemos de morir por COVID, el miedo que tenemos de complicarnos por COVID, que tenemos de caer en un hospital por COVID-19. Entonces eso nos genera un estrés postraumático importante, lo cual pues, exacerba la ansiedad y la depresión.
Y bueno, desde luego que estas manifestaciones se le suman todo el estrés que ya venimos, todo el estrés, la ansiedad y la depresión que venimos arrastrando desde el inicio de la pandemia, secundario tanto al aislamiento social como al miedo de enfermar, como a ya en muchos casos, desgraciadamente, la pérdida de seres queridos debido o secundario a la enfermedad, y pues este constante bombardeo y cifras de información a través de los medios que también nos hace preocuparnos más. Entonces, pues también se exacerban aún más todas las manifestaciones que veníamos ya arrastrando de antes, ¿no? Algunas otras manifestaciones descritas en la literatura del COVID-19, en algunas sí están descritas, en algunas otras no, ya que son muy raras que se presenten. Como las manifestaciones gastrointestinales se presentan principalmente como dolor abdominal, algunas náuseas, vómitos, diarreas. Las manifestaciones dermatológicas, hay descritas dos en la literatura, que son el rash cutáneo, que esto quiere decir manchas generalizadas en la piel, que causan a veces alguna especie de comezón, y la caída del cabello. Las manifestaciones endocrinológicas, esto quiere decir o tiene que ver con las hormonas. eh, Hay un aumento o disminución un cambio después en la producción de hormonas tiroideas. Eh, Esto nos traduce también cambios en las mujeres, lo podemos ver mucho en los cambios en los ciclos menstruales. Hay un aumento o disminución en la frecuencia de los ciclos o en el sangrado. eh, También en las personas diabéticas o con alguna enfermedad, principalmente diabéticas, se vuelve un poco más difícil o se descontrolan los niveles de azúcar y se vuelve un poco más difícil el control de estos debido a esta alteración endocrinológica, esta alteración hormonal que se causa posterior al COVID. Y las manifestaciones vasculares y de coagulación, que muchas de estas causan como las manifestaciones neurológicas, pero ya más específicas, pues podemos encontrar manifestaciones de enfermedad varicosa en los miembros pélvicos, enfermedad trombosis venosa profunda en los miembros pélvicos, y se ha descrito también en los hombres disfunción eréctil secundaria a la alteración de la vasculatura en el pene del hombre, debido a que a los cuerpos cavernosos no se llenan como deberían de sangre, y por eso se ha asociado. Aún falta mucha información y mucha investigación al respecto, pero hay casos clínicos, hay casos específicos que se han asociado a disfunción eréctil post-COVID-19, y pues es básicamente por las manifestaciones vasculares o el daño vascular que causa el COVID. Y bueno, pues estas son las secuelas registradas del síndrome post-COVID-19, las cuales pues progresivamente irán produciendo una demanda asistencial incrementada entre las personas que han padecido esta enfermedad, para lo cual tanto las autoridades sanitarias como el personal de salud y nosotros como personal de salud y coordinador médico, diseñamos mecanismos de gestión ágil de asistencia para pacientes con síndrome post-COVID, el cual, pues como lo mencionábamos hace rato, eh, eh, requiere de un manejo multidisciplinario, ya que por lo que vemos no es una sola especialidad o no es un solo personal de salud el que debe atenderla, son varias. Un ecosistema de e-health o salud digital, el cual nos permitirá pues, utilizar todos los beneficios o implementar todos los beneficios que la telemedicina nos brinda, como un seguimiento y acompañamiento activo del paciente en tiempo real, el cual nos hace disminuir pues todas estas barreras de tiempo y todas estas barreras de distancia, con indicadores de seguimiento para valorar el progreso del paciente y ver la mejoría
la reducción de un ausentismo laboral, ya que en las estadísticas, pues una visita médica es una pérdida de 4 a 6 horas hombre en, en los empleos, y entonces con este ecosistema de salud digital, pues reducimos todos estos ausentismos laborales. Y lo más importante, pues la resolución y reducción de las secuelas que pueden llegar a ser incapacitantes a largo plazo. Con esto disminuimos la incapacidad temprana permanente y para que no haya un impacto directo tanto en la producción como en la calidad de vida y la economía tanto del paciente como en todos los niveles. Y pues bueno, a manera de conclusiones, pues como ya lo mencionamos, el 90% de nuestros pacientes que superan el cuadro agudo de COVID presentan un síndrome post-COVID-19. Las manifestaciones respiratorias, como ya lo vimos, son las más frecuentes y pues si bien no podemos decidir contagiarnos o no, a manera de reflexión y a manera de invitación, fomentar esta cultura de la prevención, prevenir antes que curar, tratando de estar siempre pues lo más saludables posibles, alimentándonos bien, durmiendo bien, fomentando buenos hábitos, teniendo nuestras enfermedades preexistentes bien controladas, para que así disminuyamos la probabilidad de generar una secuela o de que nos afecten todavía más las secuelas a largo plazo. Y los efectos secundarios, esto aplica no solo en COVID-19, desde luego estamos hablando de COVID ahora, pero aplica para cualquier otra enfermedad. Y pues invitar a todo el personal a la diversificación e implementación de estrategias para así prevenir y disminuir los riesgos tanto en el hogar como en el centro laboral, como lo son pues estos programas de seguimiento, la adquisición de un ecosistema de salud digital, fomentar los buenos hábitos, facilitar y favorecer el trabajo remoto desde casa en cuanto sea como sea posible e incentivar pues como lo mencionamos siempre el hábito de la prevención antes de la manifestación de las complicaciones. Y pues con esto cerramos. No sé si hay algunas dudas. Pues, Juan Castro, es por esta situación que menciona, doctor, que perdí las elecciones firmes a consecuencia de haber tenido COVID-19 hace un par de días. Creo que no está tan, si fue hace un par de días, aún no es secundario al COVID-19. Creo que ahí más bien es alguna otra enfermedad preexistente o alguna otra condición preexistente. Nos pregunta Antonio Maldonado si la caída del cabello es reversible. Sí, es reversible conforme se recupera la estabilidad inmunológica y la fuerza en los capilares. Esto se recupera pues, mejorando los hábitos, teniendo una mejor alimentación. Es necesario, a veces es necesario usar algunos tratamientos que sirven para la pérdida del cabello, pero sí es reversible. Y la pérdida de la memoria, a su vez, también es reversible con ejercicios de rehabilitación de la memoria, eh, ejercicios que nos pongan a pensar, ejercicios como las sopas de letras, el sudoku, todo ese tipo de ejercicios que nos estimulen la memoria para poder mejorar estos problemas, sobre todo de denominación y de acción o ejecución de actividad. La lectura también es un buen ejercicio para la para
para hacer reversible la reversión de la pérdida de la memoria. Y creo que no hay algunas otras preguntas. Norma Leticia, ¿en qué tiempo puede decir que dejan de contagiar los recuperados? Se ha establecido un tiempo de 5 a 7 días a partir del inicio de los síntomas o a partir del inicio o de la prueba positiva. 5 a 7 días posterior a eso se dice o se ha visto en los estudios que ya no son contagiosos. Es por eso que ya no se hacen pruebas post-COVID o post-aislamiento, porque como ya dejan de ser contagiosos, eso no quiere decir que su prueba salga negativa, puede seguir saliendo positiva, pero no ser contagioso ya a partir de los 5 a 7 días. La enfermedad altera el organismo y pueden aparecer enfermedades nuevas a causa del COVID-19. Sí altera el organismo, disminuye, como ya lo mencionábamos, o más bien altera la respuesta inmune y nos deja en una vulnerabilidad inmune, por decirlo así, propensos a la aparición de nuevas enfermedades o exacerbar, como lo mencionábamos, por ejemplo, en el caso de la diabetes, el descontrol metabólico se exacerba y se puede disparar la glucosa y entonces alguna persona que tenía ya resistencia a la insulina, pues puede convertirse o disparársele a rangos de diabetes. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no tenemos más preguntas, entonces pues sin más le cedo la palabra al licenciado Pedro Amador para que continúe con la plática. Gracias, doctor. Muchas gracias. Creo que datos muy importantes y muy relevantes para nuestro ver acontecer. Qué cierto es esto que mencionas, que del tema de prevención, y sobre todo que no le damos tanta importancia a este punto de las secuelas, ¿no? O sea, tenemos ya nuestra prueba donde no tenemos COVID y decimos, pues ya, ¿no? Y en el tiempo pasan los días y nos encontramos con que nuestro propia metabolismo, nuestro propio organismo empieza a reflejar cosas que antes no teníamos, ¿no? Y qué importante es atenderlas a través con estos consejos, con esta información, tener en cuenta que este condenado bicho COVID, pues dejó su huella en nuestro organismo y tenemos que atenderlo. Entonces, datos muy valiosos. Gracias, doctor, por la información que nos comparte. Y bueno, pues a todos los que están hoy día en la sesión, si tienen más dudas o preguntas, favor de seguir mandándolas a través del chat y con gusto se las haremos llegar al doctor para que nos ya de manera particular le dé salida a cada una de ellas. Y bueno, pues siguiendo con la dinámica de la sesión, lo que es importante mencionar es que, bueno, pues a lo largo ya de 2 años y medio de pandemia, ¿no? 2 años, 5 meses de la pandemia declarada, pues creo que ha habido un impacto importante en la sociedad, en las familias, en los trabajos, que vale la pena resaltar. Y aquí unos datos que tomamos de SWIRI.
¿no? Dice que en México el 68% de los encuestados, esta encuesta que realizaron, están preocupados por su salud después de la pandemia. ¿Y qué tal? Que el 42% de las personas planean acudir a chequeos de salud con más frecuencia. O sea, sí es importante lo que nos vino a generar el COVID, no solamente en el tema de hábitos conductuales, hábitos laborales, hábitos en el tema de consumo, sino también en la parte de salud. Evidentemente se generó una conciencia muy, pero muy, muy latente del tema me tengo que cuidar, ¿no? Entonces, aquí información que arroja ese estudio. El 32% reporta deterioro de su salud mental en los últimos 12 meses derivado del COVID, ¿no? Lo que bien decía el doctor, parece ser que en el tema psiquis, ¿no? En el tema mental, es un punto que se ha visto afectado de manera importante. Igual, las personas que no tuvieron COVID, yo creo que sí también nos vimos afectadas por el tema del aislamiento, por el tema de no salir, el tema de cambiar nuestros hábitos conductuales, eso también afectó, ¿no? La convivencia, evidentemente, todo esto que hemos escuchado de lo difícil que es la convivencia, bueno, pues ahora más que todos tuvimos que estar todos juntos en un solo lugar, en casa, sin salir, eso también evidentemente ha creado un tema mental importante en la población. Y bueno, pues aquí también información, el 61% dijo que buscaron apoyo para manejar los problemas de salud mental. El 25% revelaron que se sintieron atraídos principalmente por las apps o plataformas digitales de salud y bienestar. Lo que bien decía el doctor, o sea, miedo, ¿no? Del contagio, de ir a lugares donde pudiéramos adquirir el contagio, bueno, pues lo que nos hicieron es bueno, pues tengo dudas de mi salud o tengo temas de salud que me quiero atender, busco estas facilidades digitales para poderlo atender, ya sea solamente de consulta, de lectura, o tal como ya también llamar a un médico o llamar a un especialista para poder comentar lo que me está sucediendo y poder tener una retro más profunda sobre la situación que me esté aconteciendo o que está aconteciendo en la familia. Y evidentemente el 47%, lo que dice aquí la información, bueno, pues sí dice que influirá o influyó de manera importante el tema de la pandemia para cómo es que ahora van a procurar sus planes de protección y de bienestar, ¿no? En el tema de salud y en el tema de bienestar. Entonces, creo que, bueno, pues no estoy hablando de nada ni descubriendo el hilo negro, me parece que son datos que si lo llevamos a la casa, lo llevamos al tema personal, seguramente coincide con mucho de lo que nosotros estamos hoy día haciendo o pensando. Más impactos, bueno, pues, ¿qué tal que lo que bien decía el doctor, un número importante de personas que tuvimos COVID, estamos propensos a tener un problema secundario de salud o a desarrollar alguna enfermedad relacionada con el COVID, ¿no? Ya hablábamos de los temas de pulmonares, pero también de los temas que tienen que ver asociados con algún organismo en particular, ¿no? El riñón, o puede ser el corazón, en fin, o sea, parece ser que este bicho, también lo que hemos estado viendo es que si teníamos alguna debilidad en nuestro organismo, es ahí donde se aloja y es ahí donde ataca, ¿no? Entonces, parece ser que esta estadística se cumple con lo que hemos visto pues en día en casa o en la familia o con los amigos. Importante también los impactos en los gastos. ¿Cuánto cuesta atendernos una atención post-COVID? Bueno, pues aquí algunos datos nada más, ¿no? La consulta médica, los estudios derivados del COVID. Si yo tuviera que tener una terapia respiratoria, ¿eso cuánto cuesta? ¿No? Y evidentemente los medicamentos, ¿no? El tratamiento medicoso que va después de una consulta, pues al final son gastos. Y esto, evidentemente, afecta a la economía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que definitivamente distraer recursos o conseguir más recursos para la atención médica en casa. Y en el ámbito laboral, ya hablaba el doctor en el tema del ausentismo, ¿no? O sea, 4 horas, decía el doctor en la información, que es más o menos el promedio de atención. Bueno, pues eso evidentemente, sumado con los traslados
hacia los centros de salud, pues evidentemente es muy obvio, ¿verdad?, que procura un tema de ausentismo en el tema laboral. Y no solamente quiero pensar que se derivan del titular, ¿no?, del trabajador, sino si el hijo, si la mamá, si la esposa tiene estos problemas, pues alguien tiene que atenderlo, y entonces esto no solamente provoca el ausentismo colateral de que un familiar esté enfermo, sino que el estrés, si estoy en el trabajo y tengo esta situación, pues evidentemente traigo un estrés también que pues se va a ver afectado en el tema de mi desempeño y en la baja productividad de la empresa. Entonces, como ven, todo está de alguna manera correlacionado, ¿no? Todos los impactos, no solamente en el tema propio del organismo y de la salud, sino en todos los ámbitos hay una correlación importante. Y en ese sentido, ¿qué ha hecho o qué estamos haciendo en Quality Assist para poder ayudar en ese tipo de cosas? Bueno, pues hoy día, a través de los programas que desarrollamos atendiendo a nuestros clientes y que evidentemente pues yo les puedo decir que el 90% de la atención es con personas, no solamente con empresas, sino con personas físicas que en el día con día presentan ese tipo de situaciones. Bueno, pues lo que nosotros hemos creado en Quality Assist, pues son programas que lo que queremos plantear son esquemas de solución para todo ese tipo de situaciones, ¿no? Somos especialistas en generar planes de beneficios para los empleados, y bueno, pues aquí solamente una pequeña muestra de lo que incluye nuestra membresía de salud. Temas que tienen que ver con el esquema de salud digital, lo que también decía el doctor Humberto, o sea, buscar estas soluciones que nos permitan de alguna manera alejarnos de los focos de atención, pero sin descuidar nuestra atención médica, ¿no? Y lo que hemos hecho en Quality Assist es inversiones de manera importante en el tema de software y de hardware para poder atender este tipo de situaciones. Ya hemos pasado de convertir la atención médica telefónica muy famosa antes a un tema de la telemedicina, ¿no? Que haya un acercamiento visual con los pacientes y con esto se abra la posibilidad de una mejor atención. Y con ello va derivado pues otras cosas, el generar un expediente electrónico propiedad del usuario, ¿no?, que pueda generar un historial y podérselo compartir para que él tenga herramientas para una atención ya más profunda de su padecimiento. La expedición de la receta, también vía digital, ¿no? Ya también, así como en muchas de los cambios de hábito que tuvimos como sociedad, ya también las farmacias entendieron que el tema de recibir una receta digital era importante, ya les digo, es un tema de toda la sociedad, a todos nos afecta, y entonces nosotros ya lo que habilitamos es que a través de la emisión de las recetas digitales, el paciente pueda también tener esta otra parte de su atención y poder entonces acudir a la farmacia, comprar sus medicamentos y seguir con su tratamiento. Evidentemente, tenemos personal capacitado porque, quieras o no, ¿no?, se requiere que una persona, a través del tema digital, pues pueda percibir o pueda obtener esos datos que lo hacía de manera presencial a través de una videoconferencia y pueda tomar la información a través de este mecanismo para diagnosticar de una mejor manera y atender de mejor manera a nuestros pacientes. Número 2, descuentos. Ya decíamos por ahí en la lámina anterior todos los gastos que implica atenderse a través de una secuela de post-COVID. Bueno, pues si tenemos una membresía que le puede ayudar a la familia a tener descuentos en los diferentes red médica, hospitales, laboratorios, gabinetes, esto al final contribuye a que el gasto, que al final hay que hacerlo, pues sea menor, ¿no? Entonces, me parece de gran ayuda. El tema de médico a domicilio, este servicio en estos 2 años, más de 2 años de pandemia, pues ha sido de lo más recurrente en el tema de nuestro tema de servicios que hoy día damos, por obvias razones, ¿no? También queremos evitar estas áreas de contagio y si a través de una membresía tenemos la posibilidad de que un médico vaya a nuestro domicilio y pueda atendernos, pues es fabuloso. Parte de las coberturas que incluye nuestra membresía. El tema de la ambulancia,
también evidentemente, ¿no? ¿Cómo es que se saturó? ¿Cómo es que se generó todo un tema de demanda importante ahora con el COVID? Bueno, pues qué tal que tuviéramos ya un proveedor con el cual nos pueda asistir y en caso de una emergencia, bueno, pues tengamos el servicio con mucha más rapidez, con una presencia mejor, ¿no? Y en esa situación de crisis, pues tengamos un respaldo para poderlo atender. Algo importante es que todos nuestros servicios los damos a nivel nacional, en las principales ciudades, evidentemente, pero también por el tipo de clientes que hoy ya tenemos, bueno, pues esto nos ha retado a que tengamos cobertura en más de 117 ciudades en todo el país, en lugares donde evidentemente, bueno, pues esto permite que la otorgación del servicio pues sea una cobertura muy amplia, que podamos cumplir la expectativa de nuestros clientes y lo más importante, estar cercanos con la situación de crisis que está ocurriendo en casa. Bueno, pues esto no es simplemente lo que queremos mostrarles, una probadita de cómo a través de Quality Assist estamos atendiendo y procurando a través de este tipo de soluciones, beneficios a las personas, a las familias, pero también al tema de nuestros clientes empresas, ya que esto pues reditúa de manera importante en el tema laboral, de cómo es que el paciente empleado, ¿verdad?, a través de su empresa puede recibir este tipo de beneficios y todo el ecosistema positivo que esto lleva a la empresa. Bueno, pues ya estamos en el límite del plan que tenemos para esta sesión, en el tema de horario. Les queremos agradecer muchísimo su presencia. Vamos a seguir platicando del tema COVID. Yo creo que algo en que nos vamos a concentrar, como bien decía el doctor, es en el tema del tema psicológico, ¿no? Post-COVID. Me gustaría que se fuera algo que en posteriores eventos tocáramos y evidentemente pues a todos les estaremos haciendo llegar la invitación para que puedan acudir a este siguiente evento y podamos seguir aunando estos temas tan importantes de salud y tan importantes hoy día como sociedad. Algunos anuncios, esta presentación, esta plática, se las vamos a compartir a través de correo y bueno, pues también a través de nuestros medios y redes sociales les estaremos convocando a siguientes eventos. Les agradezco muchísimo nuevamente su asistencia y su presencia. Les mando un saludo, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos.